Continuamos con Abogado de Cabecera. Estamos de vuelta, soy Gabriel González y esto es Abogado de Cabecera, programa de orientación legal para los emprendedores, producido por Econolog, sociedad dedicada a la investigación y consultoría jurídica, económico y social, y gracias al auspicio del estudio González Valdivia y Abogados. Hemos escuchado el caso de las hermanas Lisette y Greta Lisboa, propietarias de la empresa La Máquina BTL, quienes nos han contado que un cliente les debe más de 60.000 soles y que les ha emitido un cheque sin fondos. Para ayudarlas con su caso hemos invitado a dos especialistas. Para analizar el caso desde la perspectiva civil nos acompaña el doctor Víctor Segarra Lara, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con especialización en finanzas. Se ha especializado en diversas áreas del derecho, entre ellas el derecho civil y el derecho comercial, y actualmente es socio del estudio Segarra Lara Abogados. Buenas tardes, Víctor, bienvenido, abogado de cabecera, muchas gracias por ayudarnos a orientar a nuestras invitadas y en general a los emprendedores que nos siguen. Buenas tardes, Gabriel, buenas tardes con todos, a tu servicio. Además nos acompaña también el doctor Pedro José Alba Monge. Él es máster de Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, profesor de la Academia de la Magistratura y socio del estudio Alba, Pinto y Ponce de León Abogados, quien nos ayudará a mirar el caso desde la perspectiva penal. Buenas tardes, Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros y ojalá podamos ayudar juntos a nuestras invitadas y podamos orientar a los emprendedores que nos escuchan. Gracias a ti, Gabriel. Bueno, presto a escucharlas y a dar una solución concreta, porque sé que es un tema que les afecta, y buenas tardes con todos los que nos escuchan. Víctor, ¿cómo ves las decisiones de negocio que tomaron Lisette y Greta? ¿Cuáles son los errores que tú percibes dentro de esta operación a nivel de prevención legal? Correcto. En principio hay que tener en cuenta lo siguiente. Después de haber escuchado un poco la historia que está detrás, desde mi punto de vista hay un problema que está en el origen, en la raíz de este acuerdo que tuvieron con la otra empresa, ¿no? Y me refiero al hecho de que no existe un contrato formal por escrito con la otra parte. Entonces, un primer punto que yo creo que siempre tiene que tenerse en cuenta, y tú lo dijiste bien hace unos momentos, es que en operaciones relevantes para la empresa o para cualquier empresa, tiene que haber, o se debe buscar necesariamente una firma, o mejor dicho, la firma en un contrato. La celebración de un contrato por ambas partes, porque eso es lo que de alguna manera le da seguridad a un acreedor como son ustedes, de que más adelante, si es que hay alguna controversia respecto del pago o respecto de cualquier otro punto, tienen de qué cogerse para poder reclamar después. Cuando no existe un contrato físico, a lo que tenemos que acudir es a otros elementos probatorios y a otros elementos jurídicos en realidad para poder conducir esto a través de la vía judicial o arbitral de ser el caso. ¿Qué formalidades debe cumplir un cheque para ser cobrado sin inconvenientes? En realidad, las formalidades del cheque están establecidas en la Ley de Títulos Valores, pero básicamente son la existencia de un código en el cheque, la firma del representante que emite el cheque, en el caso de una empresa, lógicamente, el monto, el destinatario o el beneficiario del cheque, la fecha, entre otros elementos. Pero aprovechando tu pregunta, muy breve, en realidad, más allá de que no se haya cobrado el cheque, debe tenerse en cuenta que el cheque en realidad es una orden de pago, es decir, la empresa, deudora en este caso, al emitir un cheque, está diciendo: yo, señoritas, a ustedes les estoy dando una orden de pago para que con este cheque cobren. Es decir, en ese sentido el cheque no puede entenderse necesariamente como una garantía, sino que es ya un medio de pago. Están aceptando que tienen una deuda de alguna manera y están diciendo: cóbrense con este cheque. Exacto. Pedro, ¿qué repercusiones penales tiene girar un cheque sin fondos? Bueno, en sí, el solo girar el cheque sin fondos, sabiendo cuando uno emite el cheque que no tiene fondos, ya constituye un delito. Constituye un delito que se llama libramiento indebido, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión. Se dice mucho de cómo debe ser la forma de este cheque. Mire, revisando aquí el cheque, tiene que una persona, para poder denunciar por este delito, tiene que ir al banco, ver que no hay fondos en esa cuenta, y muy importante lo que está aquí es señalar atrás el protesto. Esto quiere decir ir al banco y decir que efectivamente el banco le certifique que no tiene fondos y el motivo de estos fondos, como efectivamente está aquí. Entonces, con este cheque ya se puede iniciar una acción penal de denuncia contra la empresa
por libramiento indebido. Específicamente no contra la empresa, porque sabemos que la empresa no puede ir a la cárcel, es una persona jurídica, una existencia irreal, sino que la acción o la denuncia se hace contra el representante legal de la empresa. Así que esto es básicamente... Vamos a ir incluso viendo algunos aspectos relevantes más adelante también sobre esta acción. Víctor, yendo al plano del acuerdo mismo, ¿son útiles los correos, los WhatsApp, mensajes de Facebook para probar la relación contractual y los acuerdos? Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta dos cosas. En principio, la emisión de un cheque permite al acreedor o al beneficiario del cheque acudir a la vía judicial para pedir el cobro del cheque mismo, independientemente de que haya habido o no un acuerdo físico. Imaginemos que no existe este cheque. Tendríamos que acudir a la vía judicial no para pedir el cobro del cheque, en la medida que el cheque no existe, ¿no es cierto?, sino para pedir el pago de una prestación producto de un acuerdo. Tenemos que tener en cuenta que el contrato en sí no implica o no se genera necesariamente ante un papel firmado, sino que puede ser perfectamente celebrado verbalmente también. El problema está en el tema probatorio. ¿Cómo le pruebo yo al juez de que efectivamente firmamos un contrato o celebramos un contrato verbal y en qué términos? Entonces ahí entra a tallar los otros elementos, como por ejemplo cartas notariales, cartas simples, correos, WhatsApps. En realidad todo es válido ahora. Perfecto, vamos a seguir revisando este caso, vamos a una pausa y volvemos con los especialistas y con el caso del día. Soy Gabriel González, esto es Abogado de Cabecera en Radio San Borja, líder en peruanidad. Ya volvemos con Abogado de Cabecera.